la accesibilidad. Tengo que confesar que a mí esta palabra se me traba cada vez que lo digo, así que voy a buscarle un sentido, una explicación, que es dar el carácter rural a la accesibilidad, es decir, volver la mirada al entorno rural y ver cómo con ese enfoque de la accesibilidad, de llevar la accesibilidad a ese entorno rural, nos reunimos hoy aquí, y me reúno con unos compañeros que se irán presentando a continuación. Primero me voy a presentar yo, soy Nieves Peinado, soy arquitecta de aquí del CEAPAT, llevo muchos años trabajando aquí. Y bueno, pues en mi descripción soy una mujer morena, llevo el pelo melena corta y ahora mismo pues visto un vestido de color granate. Voy a ir nombrando a mis compañeros de mesa y ellos se irán presentando, ¿de acuerdo? Pues en primer lugar, pues empiezo por el orden que tenemos el programa. Rafael Gálvez, pues te paso la palabra para que te presentes. Gracias. Rafael. Buenos días a todos, buenos días a todas. Y soy Rafael Gálvez, CEO de Matka Inclusión, y tengo el pelo negro, con muchas canas ya, y moreno, ojos verdes. He visto hoy zapatos negros, pantalón claro y una americana también clara con camisa azul. Y me sobran 10 kilos. Bueno, a ver, entonces el siguiente, que según decía el programa, era Nicolás Álvarez. Nicolás, preséntate. Yo soy Nicolás Álvarez, trabajo en Fundación 11 y coordino el proyecto Camino a Santiago. Y bueno, soy moreno, tengo barba, visto de gris y unos vaqueros negros. Muy bien, pues gracias, Nicolás. Regina Ruiz. Bueno, buenos días. Mi nombre es Regina Ruiz y soy la técnico de accesibilidad y coordinadora del Observatorio de Accesibilidad de COCENFE Cantabria, la Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. Bueno, yo soy morena, con el pelo largo y visto una camiseta blanca, un pantalón negro y unas botas marrones. Pues muchas gracias a los tres. Pues bueno, esto de hablar, de volver la mirada al entorno rural es porque quizá durante muchos años, ¿no? En muchos aspectos, pero también en el aspecto de la accesibilidad, nos hemos olvidado de lo que suponía ese entorno rural, ¿no? El trabajar en los pueblos, en las comunidades del entorno rural, supone un enfoque diferente de la accesibilidad. Probablemente es un cambio de escala. Me gustaría que nos presentaseis vuestro proyecto, el proyecto por el que estáis aquí, que estáis desarrollando en estos entornos rurales. Pues si empezamos cualquiera de vosotros. Quien queráis. Venga, Rafael. Venga, vamos allá. Nosotros tenemos un proyecto que iniciamos hace 3 años y es un proyecto diferente. Adaptamos obras de arte, sobre todo para el colectivo de invidentes, sin dejar fuera ningún otro colectivo. Es decir, algo básico. Por ejemplo, la primera reseña al entrar en la exposición, en nuestras exposiciones propias, sería: está prohibido no tocar. Está prohibido no tocar. Conjugamos también los 5 sentidos y a partir de ahí creamos un relato para todos, para que al ver una exposición se pueda divertir lo que es el público en general. Y ahora mismo lo que estamos a punto de inaugurar es un museo permanente en un pueblecito de 300 habitantes, aquí muy cerca de Madrid. ¿Qué pueblecito? Cuéntanos. Villar de Cañas. Es un pueblo de 300 habitantes en Cuenca. Yo creo que en invierno no hay ni 100 en el pueblo. Pero circunstancias de la vida nos han llevado allí y en definitiva se está haciendo realidad el proyecto que yo tenía, que era una sede estable, un lugar donde podríamos divulgar, donde podemos y deberíamos divulgar y concienciar a la sociedad sobre la inclusión y las barreras que nos encontramos todos los días. Por eso siempre habrán 3 exposiciones nuestras allí. A ver, vamos hasta ahí. Nos has dado un avance que creo muy interesante, porque el arte siempre es interesante y cuando hablamos de un arte para todos, pues
es un punto más yo creo que a explicar con una forma más detallada. Pero vamos a decirle a Regina que nos cuente cuáles son sus trabajos desde COCENFE Cantabria. Pues yo voy a empezar, si os parece, explicando un poco en qué consiste nuestro Observatorio de Accesibilidad, porque es la base de nuestro trabajo. Y el observatorio, pues somos un grupo de trabajo formado por profesionales de la Federación y por personas voluntarias con discapacidad, y muchas de ellas con movilidad reducida y de hecho con perfiles muy diversos. Tenemos pues personas usuarias de silla de ruedas eléctrica, de silla de ruedas manual, muletas o con dificultades para caminar y no utilizan ninguna ayuda técnica. Entonces ellos son nuestra mayor riqueza, porque bueno, pues lo que hacemos es, o tratamos de trabajar, es sumar a la parte técnica y normativa, digamos, pues esa experiencia en primera persona y ese conocimiento que nos dan ellos. Entonces, bueno, pues en el observatorio llevamos fundamentalmente dos líneas de trabajo. Una primera línea es identificar barreras y colaborar en la eliminación de estas barreras, y cuando hablamos de identificar barreras también trabajamos en la línea de que cuando se hagan nuevas actuaciones o obras de reforma no se generen nuevas barreras. Y después una segunda línea, que es el de la sensibilización, pues porque pensamos que sin sensibilización pues no hay cambio posible. Entonces, a raíz del observatorio, que yo no sé si lo cuento luego un poco más tarde, si da tiempo, es como en 2022 empezamos nuestro proyecto Accesibles, y cómo dentro de Accesibles ahora estamos centrando nuestro trabajo en el entorno rural, y como otra vez también siguiendo esta línea hemos colaborado en el proyecto Rurea, la red Rurea, que es la red de espacios rurales accesibles de Cantabria, que bueno, es un proyecto realizado por en este caso 3 grupos de acción local de Valles Pasiegos, el Sajanansa y Campo de los Valles, pues dentro del programa LEADER, en la línea de cooperación pues que se establece desde la Unión Europea. Y bueno, en este proyecto pues hemos hecho actividades concretas que si luego hay tiempo y podemos comentar. Sí, claro que sí, Regina, entraremos en el detalle de esos proyectos, de cómo se gestionan, qué particularidades tienen, claro que sí. Vamos a darle la palabra ahora a Nicolás, que nos cuente un poco pues de ese camino, ¿no?, que lleva 1000 años o más de 1000 años de existencia, y cómo se hace accesible, o cuál es vuestro proyecto en este lugar tan especial que es el Camino de Santiago. Pues justo el proyecto se llama Camino de Santiago más accesible, porque es verdad que que conseguir la accesibilidad universal en el Camino de Santiago es muy complejo, ¿no? Es un objetivo así que podríamos poner a muy largo plazo. Pero bueno, lo que estamos intentando es que sea más accesible de lo que ya es, ¿no? El proyecto lleva desde 2018, pues al final, al comienzo del proyecto empezó muy sencillo, ¿no? Pues viendo cuáles son las etapas del Camino de Santiago francés, analizando esa accesibilidad de las mismas y dando recomendaciones a los distintos perfiles de la discapacidad sobre cómo se puede hacer esa etapa, sobre qué partes son más complejas o qué partes tienen más barreras físicas que otras. Y luego una parte muy importante es los hospedajes, ¿no? Llevamos desde 2018 haciendo análisis de todos los hospedajes del Camino de Santiago francés, y ayudando a esos hospederos y hospederas a que su espacio sea un poco más accesible, ¿no? Y sensibilizando ahí también, tanto en la parte de hospedería como en la parte pública, ¿no?, que es la que al final la que acaba dando las subvenciones para estas reformas y haciendo que sea posible que esa estancia de la persona con discapacidad a lo largo del camino pues sea accesible y pueda participar de esa experiencia igual que participamos los demás, ¿no? Luego hay una parte muy importante de sensibilización que ya profundizaremos más, que en este caso sobre todo ha sido con Guardia Civil. Al final quien está en el día a día y en la seguridad del camino es la Guardia Civil, y con ellos llevamos ya 4 años trabajando, pues desde que comprendan qué es la discapacidad y que se acerquen a las personas con discapacidad pues de una manera más humana, ¿no?, y más cercana. Muy interesante esto último que dices, profundizaremos también sobre estos temas.
Sí, Rafael, yo te iba a preguntar, porque yo no sé si en tu proyecto inicial estaba el ver que tú ibas a trabajar en el entorno rural. Quiero decir, cuando tú empiezas con esto del arte inclusivo, ¿qué te lleva a llevar el proyecto a un ámbito rural como es Viñas de Cañas, en un pueblo tan chiquitito? ¿Cuáles son las reglas de juego que cambian para ti al trabajar en el ámbito rural? Ir a Villar de Cañas es una apuesta importante. Seguro. Muy importante. El alcalde dice que somos muy valientes. Porque nos vamos a ubicar, de hecho estamos ya ubicados en una población de 300 habitantes donde va a haber exposición permanente y mi taller. A mí siempre me gusta trabajar con mucho silencio, con mucha paz. Entonces encontramos este lugar y bien, no ha habido demasiado problema. El entorno, pues como en todos los pueblos, es decir, hay parte de la población que piensa que le va a venir muy bien al pueblo, que hemos hecho una apuesta, intentando que el pueblo no muera. Y hay otra parte del pueblo que no quiere visitantes. Entonces ahí estamos entre dos partes. Un pueblo, sí, la razón principal es que es el pueblo de mi mujer. Por eso vamos allí. Entre otras cosas. Claro, con todos los pueblos que hay en España, ¿no? Y de todos los que hay en España. Una gran capital yo no lo veía viable. Y sobre todo el apoyo del ayuntamiento. Vamos a luchar contra la España vaciada. Lógicamente, a hora y cuarto de Madrid yo vi el proyecto que podía ser factible. Sobre todo para divulgar y atraer visitantes. Bueno, ahí también se toca un tema, ¿no? Esa necesidad de un enlace, con un entorno más grande, con la ciudad, ¿no? Como porque tú estás diciendo, bueno, una distancia no demasiado, que no esté demasiado aislado, ¿no? Sí. ¿Qué importancia para los pueblos? Muchos pueblos están más aislados, eso a veces es un problema. Me vais a permitir ser un poco crítico. En una gran población, igual nuestro proyecto pasa desapercibido. Muchas veces a la sociedad en general se nos llena la boca de inclusión, pero hasta que no nos toca, igual como nos tocó a nosotros con un hermano de mi mujer que perdió la visión, no te das cuenta de las barreras. Lógicamente adaptas el proyecto, creas lo que es una adaptación y una elaboración de productos para hacer más fácil la vida a los demás. De acuerdo. Muy bien, Regina, cuéntanos un poco, vamos a avanzar, cómo lleváis ese proyecto vosotros a ese ámbito rural, que cuando en esos 3 puntos que nos decíais que habíais actuado, que habíais participado, cómo habéis colaborado en esos proyectos. Sí, y un poco además uniendo a lo que estaba diciendo Rafael y comentabas tú, Nieves, del hecho de una mayor distancia, pues al final a una ciudad, que es que en general, ¿no? Pues las características de un entorno rural, pues es una falta de accesibilidad más notoria que en el entorno urbano, pues del entorno físico, de las viviendas, que no permiten vivir con autonomía a las personas que residen en este entorno rural, con una carencia marcada de servicios, de equipamientos y con un déficit muy marcado, de transporte público y accesible. Lo de accesible ya, porque en muchas zonas ya no es ni transporte, por lo menos, por ejemplo, en Cantabria tenemos comarcas que ya no es que una persona con una discapacidad física no pueda viajar en autobús, es que una persona sin discapacidad no sabe ni cuándo va a pasar el autobús, entonces, bueno, pues el transporte y esas características hacen que estas personas tengan que depender de esos servicios, equipamientos que van a encontrar en la ciudad. Entonces, pues cuanto más alejados estemos, pues más difícil lo vamos a tener, eso es así. Y bueno, un poco ahora enfocándome en la pregunta que me hacías
del proyecto, bueno, en este proyecto, que es Red de Espacios Rurales Accesibles de Cantabria, la iniciativa es de los grupos de acción local Valles Pasiegos, Sajanansa y Campo Los Valles, como decía antes. Entonces, en este proyecto, cada una de esas comarcas, cada uno de estos grupos de acción local ha realizado una acción propia, siempre con el objetivo de mejorar las infraestructuras y de promover espacios inclusivos que podamos disfrutar todas las personas. Entonces, bueno, no sé qué tiempo hay para poder describiros muy resumidamente esas tres acciones. Pues en Campo Los Valles pues han actuado en el entorno de la iglesia de Villanueva, que es la conocida como la Catedral de los Peces, y bueno, lo que han hecho ha sido incluir señalética y mobiliario accesible en este entorno. Han adaptado también el visor de recursos turísticos de la zona. En el caso de Sajanansa tenemos el bosque de secuoyas, que es un recurso turístico pues de los principales de Cantabria, que ya tenía su pasarela peatonal, pero lo que han hecho ha sido mejorar estas medidas de accesibilidad, incorporando señalética, información en braille, encaminamientos, pues han puesto también unas hamacas para poder disfrutar, como no te puedes meter muchas personas por el bosque, pues se ha mejorado esa accesibilidad. Y en el caso de Valles Pasiegos se ha adaptado el centro de interpretación de Naturea. Tienen una exposición pues que es muy innovadora e inclusiva para personas con discapacidad visual y auditiva, y en el tema de la accesibilidad física pues ha colaborado también el ayuntamiento, y esperan a corto medio plazo pues ya poder poner una rampa fija, que ahora es portátil en la entrada, y un ascensor que permita subir a la primera planta. Esas son las tres acciones propias de los grupos de acción local. Y entonces ellos contactaron con nosotros, lo cual pues nosotros les agradecemos muchísimo, y cuando contactaron con nosotros dijimos, no podemos decir que no a una iniciativa como esta. Y nosotros hemos trabajado con ellos en tres acciones concretas. Hemos elaborado un manual para profesionales, una guía de accesibilidad, y hemos impartido una serie de formaciones de... Vamos a contar un poquito más despacio, porque si no vamos, se me van ocurriendo preguntas y ya no sé si preguntar una cosa, preguntar la otra. Perfecto. Y me voy... Sí, cortadme cuando sea. No, además es que todo esto es muy interesante por eso mismo. Nicolás, estamos hablando de cosas muy interesantes, como no solamente ese entorno rural, pero ese entorno rural ligado a un patrimonio cultural muy importante, no solo de edificios, como decías, la iglesia, la Catedral de los Peces o el bosque. Es decir, hay un patrimonio cultural en el que han participado los hombres, y otro patrimonio cultural natural, ¿no? Eso se combina también en el Camino de Santiago de una forma muy especial, ¿no? ¿Cómo ha influido este proyecto de el camino accesible, el camino de Santiago accesible o más accesible, cómo ha influido en la mejora de estos espacios esculturales? Bueno, al final, como decían en la mesa anterior, hay una parte sensorial, ¿no?, del entorno rural que va más allá de la cultura, ¿no?, que va más allá de lo que percibimos. Y yo creo que el Camino de Santiago, cuando se hace, tiene todo ese atractivo de cruzarte, de socializar, ¿no?, de ver entornos diferentes y de sentirte, ¿no?, y de exponerte a un entorno natural, y a bosques y a paisajes que normalmente, pues desgraciadamente, en nuestro día a día no tenemos tan cerca, ¿no? En lo rural, al final, pues yo creo que la gente que ha hecho el Camino de Santiago lo sabe, ¿no? Tú llegas prácticamente a la 1, a las 12, hay etapas un poco más tarde, pero tienes toda la tarde libre normalmente para poder conocer el entorno al que has llegado, para poder ir a visitar esa parte cultural, para poder hacer uso de los servicios del pueblo o de la población en la que estés. Entonces, bueno, nosotros también, como parte de ese análisis que hicimos de todo el recorrido, también analizamos esos puntos de interés, ¿no? Porque
pues por ejemplo las iglesias ya de por sí pues son elementos que la accesibilidad física es complicada, ¿no? Simplemente en el punto de acceso, aunque algunas ahí se están poniendo un poco las pilas, pero bueno, forma parte importante del camino. De hecho, muchos de los puntos en los que te sellan el camino, ¿no? Son de esas propias iglesias, y digamos que los accesos no son muy fáciles, y una de las cosas que hablando con las personas que se llevan era como, en la medida posible que haya buen tiempo, pues os sacáis una mesita fuera y selláis a la gente fuera de la iglesia, ¿no? Y así pues los participantes que tienen discapacidad física o que esas barreras le limitan el acceso a la iglesia pueden participar de esa acción, que puede parecer así visto desde fuera como una tontería, pero que a una persona que está haciendo el camino con mucho esfuerzo le vayan sellando esa participación, ¿no? Pues es una parte más importante de la experiencia. Y luego, pues yo creo que la influencia mayor es que cada vez hay más hospedajes accesibles, ¿no? Al final, cuando empezamos en 2018, pues costaba hacer un itinerario accesible completo en el Camino francés. De hecho, había poblaciones que no tenían ese albergue o ese hospedaje accesible, y entonces pues tenías que desplazarte o tener algún medio de transporte diferente al andar para poder pasar la noche y hacer la continuidad de los puntos, ¿no? Ahora mismo prácticamente digamos que ya tenemos esa continuidad. Y bueno, al final eso pues ha sido de la mano de la parte pública, ¿no? Que es la que financia esas obras, y también de la sensibilización que se hizo en ese momento con los hospedajes, ¿no? De que lo viesen no como algo obligatorio, ¿no? Sino como pues algo que enriquece la participación en su tramo, ¿no? Y que forma parte de su espíritu, ¿no? El hospedar al peregrino, al caminante, ¿no? En ese sentido, y hablabas de esa parte de la socialización, ¿no? Que tiene el camino cuando tú llegas al lugar y te encuentras con la población local. Vamos a centrarnos un poco en cómo estos proyectos inciden o cómo pueden incidir, porque a lo mejor tú estás empezando, ¿no, Rafael? Y a lo mejor no sabes todavía, o sí, o ya has tenido una percepción. Cuéntanos cómo consideras que cambia el pueblo tu proyecto. ¿Cómo puede cambiarle? Pensando siempre en esto que estamos hablando de la accesibilidad y estas cosas. Nosotros llevamos 3 años viajando por toda España, porque en propiedad tenemos 5 exposiciones ya. Y recibimos el feedback de cada visitante y nos vamos retroalimentando de lo que nos transmiten. En definitiva, esa experiencia nos ha dado y nos ha llevado a mejorar continuamente. Desde la primera exposición que realizamos en Valencia con Sorolla y con la 11 hasta el día de hoy. Eso para nosotros es muy importante, recibir esa información. Poco a poco vamos aprendiendo, hay que aprender todos los días y hay que adquirir ese conocimiento para poder mejorar. Y como punto fundamental, hay que divulgar las barreras que existen en la sociedad. Es decir, por ejemplo, en nuestras exposiciones hay un cajón oscuro donde hay 3 fotografías, metes la mano e intentas adivinar qué cuadro es el que está allí. Lo acaban de ver, es complicado. Hasta ese momento las personas no se suelen dar cuenta de lo que significa perder la vista. Hay que divulgar, hay que transmitir que está el braille, hay que hacer que la sociedad comprenda que todos somos iguales. Por eso vamos a hacer exposiciones para todos, no solamente para un colectivo. Ese es el fundamento. Ese es el enfoque que tenéis, en efecto. Pero, por ejemplo, cuando os habéis instalado o estáis iniciando en este pueblo de Cuenca, ¿has visto alguna transformación que a consecuencia de haber de que tengan un museo inclusivo, que a lo mejor no lo entienden, alguna transformación en el pueblo, algún acercamiento incluso pues también de las personas mayores, de las personas con discapacidad, ¿no? Que pueden verse reflejadas o de alguna manera pues contempladas? Las personas mayores son muy agradecidas. En el momento que tú les das otra opción y algo que no tienen habitualmente y les dices que lo van a tener para siempre,
se transforman, son muy agradecidas, lo vuelvo a repetir. Es decir, te transmiten calidez, apoyo, fuerza. Hay personas que vienen a verme todos los días. ¿Qué has hecho hoy? ¿En qué has avanzado? ¿Cuándo inauguras? También, yo siempre suelo leer las dos partes de la moneda, hay muchas personas que les come la envidia. Así de claro. Es decir, que una persona, unas personas como nosotros, hayamos comprado una fragua antigua de los años 40 y la hayamos transformado, o estemos casi a punto de acabar con ella, en un museo permanente inclusivo, donde quitamos barreras y divulgamos, ponemos lengua de signos, la explicación para poder tocar los cuadros para los invidentes y diferentes idiomas, para ellos no les conviene, no les interesa. Bueno, esa parte del mundo vamos a dejarla de lado. Siempre. Vamos a mirar el lado positivo, ¿no? El lado es positivo de alguna manera, aunque es verdad que esas situaciones también nos ayudan a crecer, ¿no? Regina, cuéntame un poco esos proyectos. Uno de ellos, ¿cuál ha sido que tú hayas visto que haya tenido una influencia mayor en la población local, que haya habido como una participación o que hayáis tenido la posibilidad de una mayor participación y cooperación de la población, implicación de la cooperación de la población local? Bueno, a ver, es que en el observatorio desde el año 2022 pues estamos trabajando en nuestro proyecto accesible, que bueno, el objetivo es de lo que yo creo que estamos hablando hoy aquí, ¿no? Sensibilizar a la sociedad en general y en este caso bueno, también a las administraciones locales en particular, de la importancia que tiene la accesibilidad de los entornos, de cualquier entorno, ya sea físico o virtual, pues para que todos podamos vivir con autonomía. Entonces nosotros, como os comentaba antes cuando hablábamos, comenzamos con los ayuntamientos de mayor tamaño, más urbano, pero en los últimos años en Cantabria somos 102 municipios, la mayoría de ellos rurales. Nosotros físicamente estamos en Santander, en la capital, pero vemos que es muy necesario abrirse a este entorno rural. Entonces, en el entorno rural la realidad cambia, pues los encuentros y colaboraciones que los ayuntamientos más urbanos pues nos reunimos con el equipo consistorial, ya tanto sea políticos como técnicos, siempre nos trasladamos nosotros siempre con personas voluntarias de nuestro observatorio. Cuando hemos empezado a trabajar en este tiempo que llegábamos en el entorno rural, ya te das cuenta que claro, la realidad es totalmente diferente desde los propios ayuntamientos. La mayoría del equipo trabaja también, no puede dedicarse solamente a... Y además nosotros en este entorno rural lo que queremos es acercarnos a la realidad a través de las personas. Por eso en estos encuentros y estas colaboraciones invitamos, y la verdad es que estamos teniendo una respuesta muy grande, y antes que nada agradecer a la Red Cántabra de Desarrollo Rural, porque a través de ellos pues nos están abriendo las puertas de municipios rurales y nos están acercando a esa realidad local. Y en estos encuentros y en estas colaboraciones están participando habitantes, vecinos y vecinas de estas localidades, porque como se comentaba antes en la mesa anterior, es fundamental la opinión y la vivencia de las personas, porque al final son ellos los que mejor conocen sus necesidades, las características de esos municipios, incluso qué medidas de mejora se pueden implantar. Entonces siempre es fundamental el contar con ellos. Entonces pues siempre se trata de ir dando pues pequeños pasitos. Por eso el estar hoy aquí en un espacio en el que eso se está poniendo el foco en conseguir esa accesibilidad en el entorno rural, pues nosotros es que lo vemos fundamental y encantados de estar aquí. Eso es lo que más podemos. Y en cuanto al proyecto concreto de Rurea, pues quizá todavía, como es muy reciente, pues es un poquito pronto quizás para ver, pero sí que en las bases de este proyecto está el dinamizar esa economía local, esa fijación de la población, porque además nosotros creemos que en el turismo, porque al final Rurea también es un proyecto turístico, pero cuando pensamos en el turismo y en la accesibilidad hay que pensar
siempre primero en los residentes, porque la accesibilidad además es que nos va a beneficiar a todos, los primeros los residentes, que son los que lo conocen, y después ya, como os decía antes, ya llegará el turismo, pero eso es fundamental. Entonces la base creemos que está ahí en el propio entorno rural, y luego ya el turismo pues llegará. En efecto. Nicolás, hablabas tú antes de las hospederías, ¿no? Cómo les habéis transmitido o tratado de transmitir la importancia de la accesibilidad en sus propias instalaciones, ¿no? Eso se traslada también en el entorno rural, donde están situadas esas hospederías. Hemos visto que a lo mejor la tienda de la esquina pues ha colocado una rampita en la entrada, o bueno, digo una rampa, o ha mejorado pues la información sobre sus productos, o cualquier otra actuación que veamos que se expande la accesibilidad en esos entornos. Sí, al final yo creo que es un efecto cascada, ¿no? Al pasar de que no haya casi personas con discapacidad haciendo el camino, entonces la gente de ese entorno no ve la necesidad, a que de repente, pues prácticamente la última vez que hicimos un tramo nos decían, es que prácticamente todas las semanas tenemos grupos de personas con discapacidad en las épocas así de mayor afluencia, que pues son al final asociaciones que hacen ese camino un poco pues como proyecto de año, o como una manera de financiar o de celebrar otro tipo de proyectos. Y lo que te transmite la gente del entorno rural es que ahora sí ve a gente con discapacidad, ¿no? Haciendo el camino, por lo tanto pues tiene que adaptar su negocio, tiene que adaptar su hospedería. En ese sentido, pues eso, sí que se ha pasado de ser algo que, bueno, alguna vez, o sea, al principio, cuando empezó el proyecto, es como, no, pues sí, aquí vino una vez un chico o una chica con silla de ruedas y le ayudamos a superar el escalón que había en la entrada, no sé qué, a que ahora sea una realidad, ¿no? Esa afluencia constante de grupos de personas con discapacidad y lógicamente, como consumidores de los servicios durante el camino, pues esos servicios se tienen que ir adaptando a ellos. Y luego, bueno, o sea, también hay una parte como muy importante de sensibilización con todo el entorno en sí de la parte de seguridad, ¿no? Con lo que hemos comentado antes de Guardia Civil, que ellos son los que, bueno, velan por la seguridad durante todo el camino. Y de hecho en los meses de mayor afluencia tienen como un equipo, una comisión de servicio que llaman ellos, específica de apoyo a los caminantes, a los peregrinos. Y bueno, llevamos 4 años trabajando directamente con ellos, haciendo formaciones específicas de cómo tratar a una persona con discapacidad, que parece obvio, ¿no?, para las personas que trabajamos en accesibilidad, pero no es tan obvio. Y bueno, eso es un ejemplo muy bueno de cómo al final la accesibilidad universal, hablamos de bienes, servicios, hablamos de un poco todo. Bueno, todo poco a poco lo vamos haciendo más accesible y vamos viendo cómo hay una respuesta real, que es que cada vez hay más personas con discapacidad. Y algo que siempre decimos, ¿no?, que la accesibilidad es algo transversal y que todos podemos aportar algo desde nuestros diferentes campos, ¿no? Tú hablabas de la Guardia Civil y tanto, ¿no?, el señor de la tienda o de la hospedería, cada uno pues puede aportar algo. Es curioso porque cuando hablamos por ejemplo, del camino o cualquiera de parece que las personas con discapacidad han aparecido en este siglo. Sin embargo, creo que en el camino han existido toda la vida, ¿no? Claro. Pero ha habido un momento en que nos hemos olvidado de ellos o los hemos invisibilizado, ¿no?, de alguna manera, pero es una realidad de que el camino se realizaba por personas, ¿no?, que tenían diferentes limitaciones físicas o de otro tipo, sensoriales, ¿no? Y sin embargo, pues en un momento dado los dejamos de lado, ¿no? Muy bien, pues bueno, pues que veo que el trabajo, o sea, me preocupa en este tema de ruralización o mirada hacia el entorno rural, que la medida, o sea, la aportación que podamos hacer sobre el entorno rural sea a través casi exclusivamente del turismo.
¿Hay otras medidas que consideráis que podemos hacer más de base con la comunidad? Bueno, en tu caso es diferente porque estás creando por eso me gustaría que me dijeras qué piensas sobre eso. Particularmente creo que el impacto que va a tener en el pueblo, en la comarca, va a ser mínimo. Va a ser mínimo. Es decir, va enfocado más al turismo, al visitante y a transmitir al visitante. La comarca es España vaciada, está en la UBI, como diría yo, está en la UBI, está desapareciendo poco a poco. Única forma de reactivar el comercio, por ejemplo, la hostelería, es crear un centro donde sea atractivo que venga una persona o una familia, sobre todo familias con peques, donde se puedan divertir, pasarlo bien, construir un relato para que vuelvan y así que tenga un impacto en la zona y en la comarca rural. Si no, es muy complicado. Es una visión. Bueno, ¿tienes tú la misma visión, Regina? A ver, a mí me gustaría explicar un poco cómo trabajamos nosotros, y creo que explicar el concepto de cadena de accesibilidad. Muy bien. Cuando nosotros estamos analizando y trabajando en proyectos turísticos, analizamos la cadena de accesibilidad turística en todo su recorrido. En todas las jornadas de formación y sensibilización explicamos este concepto, pues porque nos parece un concepto muy visual, que muy fácil de entender, porque si se rompe uno de los eslabones, el resultado es que yo no voy a llegar. Y entonces en uno de esos eslabones sí está ese recurso turístico. Bueno, pero hay una cadena, y esa cadena empieza desde la planificación del viaje, con todo el tema de la accesibilidad web, las aplicaciones, las redes sociales. En mi caso, bueno, antes no lo he explicado, yo soy ingeniera y me encargo más de lo que es la accesibilidad física, pero tengo mis compañeros del área de comunicación que son diseñadores gráficos, y ellos son los que se encargan del tema de la accesibilidad tan importante en la comunicación, en la información. Y después tenemos a nuestras personas voluntarias, que son, como decía antes, los verdaderos evaluadores del grado de accesibilidad de los entornos. Entonces, en esta cadena de accesibilidad empezamos desde la planificación, después el transporte. El eslabón del transporte siempre está, pero entra dentro de esa cadena, y tenemos que trabajar para que al final todos esos elementos de la cadena funcionen. Después del elemento de transporte, que va el entorno. El entorno, en este caso, el entorno rural, que ya sabemos cómo está. En muchos pueblos no hay ni aceras, o hay aceras estrechas con bordillos que no hay rebajes, no existen los pasos de peatones, pero es un elemento de la cadena. Y después, a lo mejor, ya sí llegamos al recurso en el que analizamos si tiene plazas de estacionamiento PMR, el acceso, la circulación horizontal, la vertical, los aseos. Pero es toda esa cadena, por supuesto, si hay actividades, si hay eventos. Entonces hay que analizar toda esa cadena, y si nosotros analizamos toda esa cadena y trabajamos sobre el conjunto de la cadena, creemos que es una forma de llegar a que poco a poco podamos ir dotando de accesibilidad a este entorno rural, porque no nos podemos olvidar de esa cadena. Al final es el todo, es el transporte, es el entorno, es... Evidentemente, no basta con llegar a la Catedral de los Peces si no tengo donde... Entonces, en ese recorrido es donde creemos que tenemos que tratar de trabajar, y que poco a poco y pasito a pasito pues se vaya dotando de accesibilidad a ese entorno rural. Bueno, aquí sale un concepto que también trabajamos muchísimo, que es el de la cadena de accesibilidad, que es muy importante, ¿no? Y seguramente vosotros lo habéis tenido también en cuenta, y cuando nos hablas pues de la Guardia Civil, de las hospederías, pero el camino en sí, ¿qué pasa con el camino? No lo podemos transformar. Totalmente. Sí. Hay una parte física del camino que es muy difícil que cambie, que al final, pues yo qué sé, una bajada llena de piedras va a ser así, y es muy difícil, pero bueno, al final una de las visiones del proyecto es buscar a veces vías alternativas
que si no se puede transformar ese espacio natural, pues nos puedan servir para librar ese tramo más conflictivo, ¿no? O más complejo, y seguir siendo parte del camino, ¿no? De hecho, por ejemplo, los ciclistas hacen un camino totalmente diferente, o muy diferente al que hace una persona andando, y es el Camino de Santiago, no deja de ser el Camino de Santiago. Entonces, bueno, al final las recomendaciones que solemos dar, se intenta que siempre todo el mundo vaya por el mismo camino, pero hay una parte que tú no puedes transformar ese entorno natural, pues incluso hay zonas protegidas que evidentemente no vas a poder hacer. No es que no se pueda hacer, pero a lo mejor para un ayuntamiento no es una prioridad hacerlo. Entonces, hasta que eso sea una prioridad, pues tienes que dar alternativas, porque al final el objetivo de la persona, ¿no? del peregrino, es llegar a Santiago, ¿no? Entonces, pues si no puedo por ahí, vamos a buscar una alternativa por otro sitio que me va a llevar por otro sitio también. Incluso, nosotros cuando lo hemos hecho con grupos, pues vamos todos por esa alternativa, ¿no? Por vivir esa experiencia de manera conjunta. Y luego en el tema de antes, al final, o sea, la accesibilidad es para todos, ¿no? No hay que pensar en la accesibilidad en algo para las personas con discapacidad, porque es reducirlo y es erróneo. Pues al final, pues cuando hablamos del entorno rural, hablamos de personas mayores, ¿no? Que evidentemente son suscriptoras de que algo sea accesible y lo demandan, y yo creo que al final, cuando consigues que los servicios y los bienes sean más accesibles, el propio, aunque sea con una mirada de, oye, que venga más gente, o que sea por una parte del turismo, pues como el camino al final no deja de ser turismo, porque aunque hay gente de los propios entornos que hace partes de su camino, ¿no? Y, por ejemplo, hay una parte muy interesante de las propias asociaciones de amigos del camino, que son personas que viven en esos municipios y que pues tienen esa asociación y recorren el camino. Nosotros, por ejemplo, en algunas de las ocasiones que hemos hecho el camino con personas con discapacidad, son ellos los que nos han guiado, ¿no? Y son los que se saben pues esos atajos o esa historia relacionada con el camino, y ellos mismos, que son personas que residen ahí, que viven en un entorno rural y que ven la parte positiva y negativa del turismo. En este caso, la parte positiva del turismo accesible también es esa parte, ¿no? de que les ha convertido que servicios y espacios que antes no eran accesibles en sus entornos, ahora lo sean, y lo pueden disfrutar ellos como personas que viven en esos entornos, ¿no? Bueno, ahí has tocado, es verdad, los amigos del Camino de Santiago, las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, es una parte importante, ¿no? De contar con ellos, contar con esa comunidad local, ¿no? Que estábamos hablando, ¿no? Y hacerle partícipe en el proyecto, ¿no? A ver, Ángel, yo estoy haciendo así, vuelvo al principio, os he dicho, voy a ir saltando, intervenir vosotros, interrumpiros. A mí me llama la atención un poco cómo, y salto una pregunta totalmente diferente, ¿cómo has llegado tú a esto? ¿Tú eres artista? ¿Eres pintor? Soy de casi todo. ¿Eres de casi todo? Soy de casi todo. Vale, entonces en un momento dado decides hacer arte inclusivo, pero has hablado de una exposición de hacer un cuadro de Sorolla inclusivo, empezaste con eso, me imagino que era... Yo empecé hace muchos años, es decir, yo me considero una persona creativa, entonces me resulta muy fácil crear. Hace muchos años yo viajaba, y siempre me ha gustado un turismo cultural, y yo cada vez que llegaba a una iglesia, una catedral, un museo, decía, no se puede tocar, no se puede sentir, cada vez estamos más acotados. Y desde hace muchos años mis primeras patentes fueron para eso, es decir, adaptar obras de arte con acabados pétreos y según las texturas. De ahí, a raíz de que mi cuñado tiene el accidente y pierde visión, me di cuenta de que había una barrera. Es decir, yo no era consciente. Me di cuenta de que había una barrera y dije,
¿por qué no adaptamos, creamos un nuevo producto, una nueva patente, una nueva elaboración y realizamos adaptaciones de obra de artes para invidentes? Para que una persona pueda tocar la sonrisa de la Mona Lisa o las lanzas. Es decir, ese era el objetivo. Por eso cambiamos automáticamente. Yo trabajaba en una gran multinacional y hace 3 años decidí cambiar mi vida. Dije, creo en esto y sí, y si lo consigo, cambié mi vida, dejé mi trabajo y empezamos con este proyecto inclusivo. O sea, ¿tú crees que la accesibilidad tiene un nicho económico, un nicho...? Ay, esa pregunta es peligrosa. Es peligrosa, pero, esa pregunta es peligrosa. Es peligrosa, pero yo creo que es importante, ¿no? Porque es verdad, o sea, al final trabajamos como profesionales en la accesibilidad y para que sea posible, pues tiene que haber un retorno, ¿no? ¿Cómo ves tú ese retorno? ¿Es más fácil? Complicado. Complicado. Muy complicado. Vamos a ver, las instituciones están dirigidas por personas. Según cada persona, te trata de una forma u otra. Es decir, no todo el mundo es receptivo a la inclusión. En un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, ayer mismo... ¿También La Mancha? No, pongo un trocito del Quijote porque no quiero referir la parte de España que visité ayer por la mañana. Querían una exposición inclusiva, de un autor de ellos, un proyecto... Porque yo presento proyectos también muy personalizados. Es decir, Desvelando era un músico y vamos a hacer la obra del músico en imágenes. Para todos, es un concepto diferente de exposición. Además de los 5 sentidos. Le presenté el proyecto y me dijo que no tenía dinero. Era una diputación. Yo a este señor le dije que yo tenía que comer. O sea, quería que lo hicieras gratis, sí. es decir. Quería que yo trabaje durante 6-7 meses aproximadamente gratuitamente. Me pareció interesante el proyecto, pero no... Muy bueno el proyecto. Para él se le iluminaron los ojos. Se le iluminaron los ojos. Y yo le decía, bueno, yo me dedico a llevar exposiciones por toda España. Las alquilo a las entidades y doy mis servicios. Con esta exposición no la puedo llevar, no la va a querer nadie, es vuestro autor. Por ejemplo, se queda ahí. Cuando topas con un técnico, es decir, muchas veces las barreras que hay, topas un técnico que le da exactamente igual, pues no te hace ni caso. No te escuchan. Es decir, el gran problema que tengo yo como persona y como empresa es que no te escuchan. En consecuencia, si yo no tengo ingresos económicos, no puedo realizar más exposiciones, no puedo avanzar el proyecto con la cantidad, gracias a Dios, de ideas y de evoluciones que tengo. Esa es la gran lucha que tenemos, pero hay que perseverar, es decir, no quiero dejar el mensaje negativo. Ya, no, es un aspecto que, por ejemplo, Regina, ¿cómo contemplas tú la profesionalización en el ámbito de la accesibilidad, ¿no? desde COCENFE? Porque has hablado de que hacéis un trabajo de diagnóstico, de detección, sí, de valoración del entorno. Nosotros analizamos, diagnosticamos, proponemos y proyectamos medidas de mejora y somos un equipo profesional. Y bueno, como lo comentábamos antes un poco, yo personalmente me siento orgullosa del equipo al que pertenezco, tanto de profesionales como principalmente por mis compañeros, las personas voluntarias, y que seamos un equipo profesional y yo creo que es un logro en el que estamos trabajando, de que en el sector de la discapacidad en el que trabajamos somos profesionales y vamos y realizamos un trabajo de análisis, diagnóstico y proyecto como profesionales. Y bueno, pues eso es lo que para mí es un gran orgullo. Quiero volver antes que preguntabas lo del beneficio de la accesibilidad. Nosotros, como decía, creemos que es fundamental la sensibilización, y dentro de esa sensibilización
hacer ver a las personas, porque cuando no te ha tocado vivirlo, por desconocimiento, no eres consciente de muchas cosas. Y que no somos discapacitadas las personas, no, son nuestros entornos los que no están adaptados a cada uno de nosotros y nuestras necesidades. Si nosotros conseguimos que esos entornos se adapten a cada uno de nosotros, que somos muy diversos, pues al final eso también, pensamos, se traduce en un beneficio económico. Vamos a necesitar menos ayudas y vamos a ser más consumidores de productos, de servicios y más en una sociedad envejecida como la nuestra, porque no nos engañemos, somos una sociedad pues que cada vez nuestro envejecimiento pues va a ser mayor y eso nos favorece a todos. Entonces pues ver el beneficio, pero eso tiene que ser algo que toda la sociedad tenemos que estar muy concienciados. Nos parece, me parece a mí. Voy a tomarte esta palabra de la sensibilización, la concienciación, y le voy a trasladar una pregunta a Nicolás. ¿Sensibilización o responsabilidad? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto, no? Me hablabas de cómo cuando llegas a una hospedería tú les planteas de una manera, no es obligatorio, pero vamos a mejorar las instalaciones porque van a venir pues personas con discapacidad o personas con algunas limitaciones. Pero ¿qué pasa con el servicio público y la responsabilidad del servicio público para todos, ¿no? Quiero decir que también vamos con esta palabra de la sensibilización, pero detrás también hay algo que debemos exigir como sociedad, ¿no? Sí, total. O sea, al final, siendo realistas, hasta que algo no tiene una consecuencia de no hacerlo, muchas veces no se realiza, ¿no? Es decir, hasta que no hay una ley que obliga a que cuando tú haces una reforma, esa reforma tiene que ser accesible, pues seguramente muchos de los hospederos y hospederas no lo harían. Porque si es más barato, lógicamente, ¿no? Si es más barato hacerlo de una manera que de otra, pues voy a ir a la opción más barata. Entonces, al final hay que trabajar de la mano con eso, ¿no? Es decir, existe la ley, existe esa obligación a cumplirla, pero nosotros intentamos ir un poco más allá, es que la persona que en este caso toma la decisión no piense que lo hace solo porque le están obligando, sino porque al final su hospedaje, por ejemplo, pues va a atraer a un público que antes no lo atraía. Muchas veces, ya esto no solo en el Camino de Santiago, ¿no? Sino en accesibilidad en general, cuando hacemos proyectos, pues yo que sé, por ejemplo, en centros comerciales o en espacios que son hostiles, en general para todo el mundo, pero en particular para las personas con discapacidad más, una de las primeras reflexiones, o sea, una de las primeras cosas que te dicen es: no, si aquí vienen 2 o 3 personas con discapacidad, pero no vienen más. Es como, bueno, seguramente es erróneo eso que estás diciendo, pero aparte, igual no vienen precisamente porque tu entorno no es accesible, porque van al negocio de al lado, porque es más accesible, que llevan yendo muchos años y directamente pues ni se plantean venir a tu negocio, ¿no? Entonces, simplemente ese cambio de chip que intentamos hacer y que intentamos que vean ya hace una mejora. Y bueno, yo creo que trabajamos en esa línea, ¿no? Trabajamos en la línea de la corresponsabilidad, ¿no? Y de entender que cuando tú estás haciendo algo más accesible, lo estás haciendo para tu entorno, para tus familiares en el futuro, para la gente los futuros... la gente que vaya a vivir en el futuro en ese entorno, ¿no? Y no lo estás haciendo solo para 3 o 4 personas que vengan, ¿no? Que eso, sí. Yo sí que creo que es importante decir que, o sea, es importante que la ley se cumpla. Somos un país con mucha legislación y en eso estamos bastante a la cabeza y eso está muy bien, pero no somos muy de cumplirla, y sí que creemos que eso hay que exigirlo. O sea, no puede ser que se hagan obras nuevas, obras de reforma, obras que haya implicadas distintas administraciones, colegios profesionales, que sea por desconocimiento o por lo que sea, pero es necesario que se cumpla esa ley. Por supuesto. Y
Es verdad que cuando os hago la pregunta de la responsabilidad, todos nos vamos a la ley, ¿no? Como diciendo, es la ley la que Porque al nos final obliga. es lo que tenemos donde apoyarnos, aparte de que todos creemos que la sensibilización es necesaria, porque si O no... la corresponsabilidad, ¿no? Claro, pero al final, bueno, pues al final esa normativa pues debe cumplirse y es importante exigirlo también. Desde luego, estoy totalmente de acuerdo. Rafael, ¿es tu museo accesible, La Fragua? Totalmente accesible. Por decir una anécdota, en el pueblo me decían, ¿por qué cambias las puertas? Digo, porque vamos a poner 1 metro de puerta. Tiene que acceder cualquier persona, y más en silla de ruedas. Es decir, completamente accesible desde el principio. ¿Y era una fragua antigua? ¿Has tenido Una fragua algún problema? antigua. ¿Había alguna protección que te impidiese modificar algo? No. No. Se ha eliminado todo, se ha eliminado todo, se ha dejado lo que es la fragua. La fragua antigua sí que la hemos conservado, la hemos restaurado, por supuesto. Y en la esencia de la fragua, que es la herramienta antigua y un poquito de decoración, el fuelle, lo hemos conservado, pero el resto es todo inclusivo, está todo adaptado y bueno, ya sería muy ridículo o muy penoso para mí poner una exposición de cuadros o de figuras inclusivas Era una pregunta trampa. que no sea, es decir, me hubieran matado. Bueno, ¿cuándo abres el museo? Para que lo sepamos todos y podamos 2 acercarnos. semanas. En 2 semanas, bueno, entonces está... En 2 semanas, 3 a lo sumo, si Dios quiere. Y quiero hacer un inciso, si me lo permites. Aunque venga una única persona a la fragua a disfrutar del arte inclusivo, yo estaré satisfecho. Muy bien. Es decir, que sea muy poco público, porque además es para ellos. Aunque el objetivo real es concienciar. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que sí que es verdad que es importante estas actuaciones, ¿no? Para fijar recursos y en estos entornos, ¿no? Donde siempre parece que llegan menos los recursos o no somos conscientes, se decía antes en la presentación, en la presentación anterior, ¿no? Como muchas veces no nos llega esa información sobre las cosas que podemos hacer, ¿no? Sobre todo en esa población que tiene menos acceso quizás a los medios que utilizamos hoy en día a través de internet y todo lo demás, ¿no? Sí, yo creo que es una cosa que también me gustaría, además, ahora que también hemos remarcado un poco lo de la legislación, que otro concepto que nosotros explicamos mucho y trabajamos de la mano con él es el de adecuación efectiva, y que quizás en el entorno rural pues todavía, y que además es un concepto que está recogido en la normativa, está recogido en el Código Técnico de la Edificación, está recogido en la Orden TMA, y al final es que, o sea, para que todo el mundo lo entienda, es lograr la mayor adaptación de los espacios de manera que sea viable hacerlo realidad. Entonces, en el entorno rural quizás eso todavía se marca más, porque como comentaba Nicolás antes, pues en el Camino de Santiago, pues muchas veces, bueno, hablemos del entorno que hablemos, pues muchas veces la pendiente longitudinal es la que hay. Pero no es lo mismo tener una pendiente longitudinal muy pronunciada con un pavimento que encima... Entonces, al final hay una serie de factores que entre todos los profesionales, entre todas las instituciones, entre toda la población, la sociedad, tenemos que trabajar todos en encontrar esa adecuación efectiva. O sea, es decir, no hacemos nada porque como no cumplimos la normativa, no. Ese término está recogido y entre todos pues debemos hacerlo lo mejor posible para lograr que podamos participar todos En efecto, como está recogido cada uno de nosotros, para eso la es. edificación existente y para los entornos existentes, ¿no? Y es verdad que en el entorno rural nos encontramos pues con esto que decíamos antes, la accesibilidad, incluso cuando se ha regulado, ¿no? Y cuando se ha normalizado, ya sea en el entorno construido o en el transporte, hemos pensado más en las ciudades, porque quizá las personas que trabajamos muchas veces en esa regulación vivimos en ciudades. Entonces, tienes presente esa otra escala, ¿no? Que es la escala de la ciudad frente a la escala del entorno rural, ¿no? Y ahí existe
falta un acoplamiento entre una y otra, ¿no? Y tú llegas al pueblo y dices, pues aceras de 180 centímetros de ancho. Y digo, bueno, pues ya la hago en el patio del vecino, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Como el cambio de escala, ¿no? De un entorno a otro es importante, ¿no? Como ahí hay que incorporar esa creatividad, ¿no? Que es necesaria para dar soluciones en el día a día, ¿no? Y lo importante que es todo esto, ¿no? Yo tenía una pregunta así para cada uno de vosotros. Empiezo... Bueno, Rafael, claro, yo no te conocía cuando tenía esta pregunta, ahora ya te conozco un poco más. Y mi pregunta era si tú decías que el arte era para todos, el arte que tú mostrabas ahí, esta frase de no tocar, aquí podemos tocar, ¿no? Y descubrir otros sentidos que a veces no utilizamos, ¿no? Quizá es un poco esa, o que no utilizamos algunos de nosotros, los que tenemos la visión y utilizamos más la vista que el tacto, ¿no? Para muchas cosas, ¿no? ¿Cuál ha sido tu descubrimiento de mostrar el arte de esa manera? Mi descubrimiento, la primera vez que expusimos, ver cómo los niños salían llorando diciendo, ya sé que es un Sorolla. Ya sé lo que es un Ya sé que es un Sorolla. Ya tengo la visión espacial para saber que es un Sorolla. Eso a mí me llenó el corazón y me dijo, Rafa, por ahí vas. Por aquí voy. Por eso, otro eslogan, me lo permites, vamos a cambiar la forma de ver el arte. Yo te recomiendo un libro de un arquitecto finlandés que se llama Los ojos de la piel, ¿vale? Y ahí habla de todo ese cambio de los sentidos, ¿no? De utilización de los sentidos de otra manera, ¿no? Con relación a cómo percibimos, ¿no? Que es una parte del arte, ¿no? Muy bien, pues yo creo que estás muy cercano a esa experiencia y que es una experiencia que debemos vivir todos, así que pues quizá deberíamos pasarnos por tu museo en cuanto abras. Muy bien, voy a cambiar el orden, voy a cambiar el orden, Nicolás, y te voy a preguntar a ti antes que a Regina, y ¿cómo le contarías a un coreano sobre el camino de Santiago? ¿Qué le contarías? Y os explico. Pues ha pasado. Es por eso que ha pasado, por eso es mi pregunta, es que le veía en su página de LinkedIn que explicaba el camino de Santiago en coreano, y yo veía que evidentemente el camino de Santiago no es un camino exclusivamente español, tiene una trascendencia europea, ¿no? Como itinerario cultural europeo, el primer itinerario cultural europeo, pero claro, Corea ya queda mucho más lejos. Tenemos 80.000 kilómetros reconocidos en el camino de Santiago, pero todavía nos sigue quedando lejos Corea. Entonces, cuéntanos esa experiencia de cómo trasladas, ¿no? esa experiencia tan personal de la cultura europea, creo, a otras culturas como puede ser la cultura coreana, ¿no? O sea, hay que decir que cada vez hay más personas de Corea que vienen a hacer el camino. Y de hecho, o sea, los propios, la gente, los hospederos, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? De repente ser una nacionalidad pues minoritaria, ¿no? En el camino a ser, pues estar entre las 10 primeras nacionalidades estando tan lejos. Pues básicamente nos entrevistaron de uno de los periódicos principales de Corea y intentar transmitir sobre todo que el camino no es solo algo que pues vienes, te bajas del avión, lo haces y te vas, ¿no? Al final yo creo que una parte muy importante del camino es ese compartir, ¿no? Ese llevarte amigos para toda la vida seguramente con las personas con las que has hecho la experiencia y el tratarles de transmitir que no era un turismo vacío, ¿no? Bueno, pues me bajo en Barajas, voy al Prado, hago un par de fotos, me subo otra vez y ya me he ido, ¿no? Que es pues un tipo de turismo que existe, sino que este es un poco más de sentir, de vivir, de ser parte de ese entorno,
hay mucha gente que incluso se ha acabado quedando a vivir en sitios por los que ha pasado, estando en el camino, ¿no? Que es como que al principio lo piensas y dices, qué locura, ¿no? Pero pues hasta ese punto te llega a marcar el paso por el camino. Y sí, la realidad es que cada vez, o sea, dentro de las nacionalidades, la que más hay es estadounidenses, que es sorprendente porque están muy lejos, muy lejos. Pero bueno, aparte alemanes, franceses, italianos son también los que más hay. Y luego ahí entran esos coreanos, que claro, que es verdad que lo piensas y dices, joder, sí, que esa gente sí que está lejos, ¿no? Y a nivel cultural es súper diferente la cultura. Pero bueno, sí que hay una vinculación o hay un acercamiento a la cultura española desde hace un tiempo por parte de Corea. Y bueno, pues el camino es una muestra más de esa cultura y esa marca, ¿no? ¿Os habéis planteado incorporar de alguna manera la accesibilidad cognitiva en el camino? ¿La estáis incorporando? Lo digo no solamente por esa integración de otras culturas o de otras visiones que a veces les es difícil entender de otras formas de vida o de manejo del entorno, ¿no? Sino también por las personas con discapacidad, con discapacidades intelectuales. Justo en relación a eso, en colaboración con Guardia Civil, ellos diseñamos un sistema de comunicación por pictogramas en el que ellos tienen en su tableta, la tableta con la que veis a la Guardia Civil, en ese sistema ellos pueden, o sea, una persona puede denunciar que ha sufrido una agresión o que la han robado a través de esos pictogramas que se diseñaron en colaboración de Fundación 11 con Guardia Civil. Y lo que nos dicen ellos es que al final en el Camino de Santiago pues lo utilizan los coreanos, los americanos que no saben español, o si el Guardia Civil de turno no sabe inglés, que puede pasar, ¿no? Y al final es pues eso, como un recurso que está pensado para esa parte de la accesibilidad, acaba siendo muy utilizado por personas de otros países que utilizan, ¿no? Muy bien, muy interesante. Y Regina, cuéntanos, ya no solamente como profesionales que trabajáis, sino como petición de los usuarios, puedes trasladarnos en cuanto al entorno rural, desde el observatorio, que hayáis detectado una petición de las personas mayores, de las personas con discapacidad del entorno rural. Pues sí, yo creo que en lo que llevamos recorrido en estos últimos, sobre todo 2 años, sí, muchas personas mayores también, desde luego, como te comentaba antes la compañera también, personas con discapacidad, y es un poco siempre lo mismo. El entorno, los bordillos, la importancia de si hay paso de peatones que esté bien enrasado, que eso, que haya rebajes, el tema del transporte es tanto ferroviario como en autobús, es que al final es toda la cadena en la que ellos se encuentran, y por eso, porque vamos a municipios que están desconectados, que se tienen que trasladar para muchos servicios y equipamientos. Entonces pues el transporte clave, pero en Cantabria es bastante deficiente y somos conscientes, y además sabemos que pasa lo mismo a nivel estatal, a nivel de Francia, a nivel de Portugal, que también estamos en algún proyecto, y el tema del transporte pues está mal en general. Y bueno, el tema de la vivienda también, pues si en el ámbito de la ciudad el tema de la vivienda, de viviendas sin ascensor, no deja de ser común, en el entorno rural pues todavía es mucho mayor. Pero después también eso, la idea de que a veces, muchas veces cosas pequeñas son la diferencia entre que una persona pueda seguir en su casa y no. Y en el entorno rural nos podemos encontrar, voy a contar un caso muy concreto, 2 hermanas mayores viviendo en un edificio en el que el ascensor pues era inviable, pero es que a ellas las valía con que les pusiesen la ducha cota cero para poder seguir viviendo las dos en su... Entonces, bueno, pues al final es lo que venimos hablando, es muy importante
el acercamiento y el conocimiento de cada caso. Por supuesto que hay un ámbito más general de lo que es el entorno, pero el acercarnos a cada realidad local, vamos a decir, y que a veces pequeñas cosas pues pueden resolver mucho, ¿no? Sí, y que es una diferencia muy grande. Y después que, como todos sabemos, ¿no?, los que trabajamos en accesibilidad, o sea, si ponemos el color blanco al 100% accesible y el color negro al totalmente inaccesible, la gama intermedia de grises es infinita. Y entonces, pues, cada persona, lo importante es que cada persona pueda decidir, de ahí también lo importante que es la información, la comunicación, que esos canales para que cada persona podamos decidir con autonomía si en el caso de un recurso, si nos apetece visitarlo, si no, si podemos ir a un sitio, si no, si... Entonces, pues es que esa gama infinita de grises, pues es lo que, pues hay que ser consciente de ello, ¿no? Y entonces, pues cada caso, acercarnos lo más posible y resolverlo. Sí, no, a veces líneas generales o estrategias generales no resuelven esas situaciones particulares de cada persona, cada familia, cada entorno. Y en el entorno rural, pues quizás eso todavía está más marcado. Vale, pues ya para terminar, venga, os hago la última pregunta y es sobre qué oportunidades de futuro ves cada uno de vosotros, o qué petición para el futuro, ¿no? Esa oportunidad o qué petición para el futuro, pensando en la mejora de los entornos rurales desde la accesibilidad, ¿vale? Que escuchen. ¿Que escuchen quién? Que escuchen. Las personas, los políticos, los técnicos y demás. Que escuchen, sobre todo que escuchen. Si no puedes presentar un proyecto muy bueno para crear un circuito arqueológico, inclusivo, y que te digan ¿para qué? Por ejemplo. Es decir, hay que perseverar, hay que seguir hacia adelante, hay que ser en definitiva un campesino. Vamos a sembrar, vamos a cuidar lo que hemos sembrado y vamos a luchar para que el día de mañana tengamos un fruto, tengamos un resultado, aunque ahora no estemos viendo resultados. Regina. Sí, a ver, yo así como conclusión, que además es como nuestra frase, que accesibilidad es calidad de vida para todas las personas. Entonces yo creo que también, como venimos hablando en esta mañana, que el deseo es como que ya los conceptos que nosotros manejamos de accesibilidad universal, de diseño para todos, estén ya tan interiorizados y tan extendidos que no sea necesario sino que ya cualquier proyecto o cualquier actuación, desde su concepción hasta su ejecución y puesta, lo lleve ya de marca. Eso es. Entonces, cuando consigamos eso, pues es que todo va a ser accesible. Y eso, que es calidad de vida para todas las personas, que no nos centremos en la discapacidad, que por supuesto que es fundamental, porque las personas con discapacidad, pues si no tenemos nuestros derechos, pero que nos beneficia a toda la ciudadanía, a todos. De acuerdo. Y a ver, ¿vas a cerrar tú? Nicolás, yo me sumo. O sea, yo creo que algo muy importante que evidentemente lo defendemos todas las entidades de la accesibilidad es que esa accesibilidad desde el diseño, ¿no? Cuando es desde el diseño, aparte de que es más sencillo, lo que se demuestra es que no hay una gran diferencia luego en ejecución en cuanto a hacerlo accesible o no hacerlo. Entonces es fundamental esa parte de preverlo y de diseñarlo y de incluso que las personas con discapacidad estén en ese diseño, ¿no? Que eso es algo que yo en Fundación lo tenemos de base, porque al final pues más de la mitad de nuestra plantilla son personas con discapacidad y evidentemente son técnicos que están en la ejecución de los proyectos, pero que empresas que puedan no tener esa inclusión dentro de su plantilla, que al final pues toda la parte de experiencia usuario, de desarrollo, de testear previamente el servicio, el bien con las personas a las que van destinadas, pues yo creo que eso es una parte que la tenemos todavía de deberes, que sí que hay entidades que están trabajando más hacia esa línea,
pero que luego cuando vas a pliegos de subvenciones o vas a proyectos que se están financiando ni siquiera incluyen esa parte de, oye, es que si un servicio tiene que ser para una determinada población, esa población debería validar el diseño de ese servicio, porque entonces vamos a crear algo que ni siquiera es útil, ¿no?, para las personas que van a ser prescriptoras o que van a ejercer o utilizar ese servicio, ¿no? Entonces yo, bueno, creo que un cambio de mentalidad es ese, ¿no?, de incluir a través del diseño e incluir a las personas con discapacidad y a los prescriptores de lo que se esté desarrollando dentro de ese diseño. Muy bien, pues muchísimas gracias a la audiencia también y nada, pues seguimos con nuestras jornadas del CEAPAC, mañana será otro día. Que hay una entrevista, perdonad, se me había pasado. Sí, es verdad, hay una entrevista ahora mismo y bueno, pues la podréis ver. Gracias.